No voy a iniciar el video con un... Guaraní acaba de quedar eliminado por la Copa Libertadores. No. Hoy no quiero iniciar así. Porque no voy a hablar del partido porque el partido fue una mierda. El partido fue una mierda. De principio a fin. Me van a decir que no, que se buscó al final. Sí se buscó al final, pero ¿por qué no se buscó del principio? ¿Por qué no se buscó del principio? Están ahí los jugadores, solo hacían pases hacia donde podían ver. No giraban la cabeza, no analizaban la cancha. Era impresionante. Y estamos jugando de nuevo a los pelotazos, como jugamos con Chiqui Arce el año pasado. Así de mismo, de esa manera estamos jugando. A los pelotazos y a lo que salga. Mandando la pelota a cualquier lado, por cualquier parte y porque sí. Y donde había hueco para pasar, los jugadores no la veían. Es que no la veían porque no analizaban la cancha. Estaban así, no podían mover su cabeza, no podían mover. Y Torales no iba a buscar la pelota, no iba a buscar. Tenía grandes opciones para ir a pelear la pelota, no, esperaba que le llegue el tipo. Dani Pérez lo mismo. Y todos son unos limitados, no puede ser. No puede ser. Después al inicio del segundo tiempo, Saracho se hace expulsar. Se hace expulsar Saracho. ¿Por qué no anda a pelear la pelota? ¿Por qué no punteas? Ese fue el error de la ofensa contra Luque. No haber punteado. Y acá, no. Emanuel saltó bajo. Pasó la pelota. Se queda solo prácticamente con el arquero. Llega Saracho y lo estira, lo echa. Y se hace expulsar Saracho. Porque es último hombre. Viene expulsado Saracho. Digo, viene expulsado. Acoto eso. Porque el arbitraje para mí estuvo mal hoy. Estuvo muy a favor de Juventud. Muy cortante partido, pero me chupa un huevo. Me chupa un huevo porque Guaraní jugó horrible. Y venía jugando horrible. Y había gente que no me quería dar la razón. Porque Guaraní estaba jugando demasiado mal. No puede ser que no podíamos llegar a ese equipo. Juventud es malísimo. No puede ser. Hoy jugaron mejor que en la ida. Pero en la ida era escandaloso lo malo que era Juventud. Nosotros no pudimos hacerle ningún gol. Después mete Gaspar, sirve de penal. Y en ese gol de tiro libre de Juventud, que no la clavaron impresionantemente, yo le dije a los que estaban en la grada, a mi papá, a mi hermano, a los que estaban ahí, algunos que me conocían, acá no meten. No van a clavar acá. Yo lo estaba diciendo antes y fue así. Gol de Juventud. Sergio se quedó mirando la pelota como entraba. También hizo lo mismo contra San Lorenzo. En el gol de Piñatares, en el primero de Rayadito. Después por suerte lo supimos ganar. Acá no. Hizo lo mismo, se quedó mirando la pelota. Muy estático. Después mete Sergio de penal. Y después de eso, Bernay, ¿por qué no lo mete a Kaiser? A Queso Fernández, lo mete a Marco Gómez. ¿Por qué? Si tenemos que atacar. Estamos perdiendo. Segundo tiempo. Libertadores. ¿Por qué lo mete a Marco Gómez? ¿Por qué no lo metiste a Mansur ya? A Barbote también, de titular. Porque ya decían que estaban disponibles. Y me chupa un gol que no tengan continuidad. Si quieren jugar, van a jugar. Si son profesionales, tienen la capacidad para jugar. Que se van a estar recuperando. Dale, Libertadores. No le puedes poner tampoco a Mansur a minuto 90. Hay que decir al 80. ¿Qué son esos cambios? Profe, ¿qué son esos cambios? ¿En qué cabeza entra? ¿En qué cabeza? Yo ni nadie de Pueblo ni no lo puede entender. ¿Qué son esos cambios? No lo entiendo. Y muchos también no lo pueden entender. La lógica te dice que metas, ataque, acomode el lugar. Y tenés varias cartas. Tenés Kaiser Ramírez, Fernando Fernández, César Miño. Tenés Richard Rodríguez que ya estaba jugando. Lo hice mantenido, aunque para mí es un muerto. Después también le tenés a John Jairo Sánchez. Tenés muchísimas cosas. Y después lo saca Derlis para meterlo a Mansur. El cambio de Mansur era hace rato y no por Derlis. Al empezar el segundo tiempo ya había que hacer los cambios. Algo que siempre repito y estoy cansado de repetir. Porque no puede ser que no sepa cambiar bien y a tiempo. Y que pase siempre lo mismo. Dice que tiene autocrítica, que está tranquilo en su conciencia. Y la autocrítica te dice que tenés que analizar cómo venía haciendo las cosas. Y no puede ser que no te des cuenta que los cambios lo estás haciendo mal. Y a destiempo. No puede ser, boludo. No puede ser eso. ¿En qué cabeza entra? Bernay hizo un buen torneo de clausura. Pero para mí, entregó el torneo. A pesar de los arbitrajes del robo que nos pegaron partido tras partido. Para mí, Bernay a veces entregó el torneo. Haciendo alineaciones que para mí, no sé, no eran los cambios demasiado tarde. La idea de juego muy para atrás. Donde había que subir. Parece que cuando se le expulsó a Saracho se incentivaron todos. Todos se quisieron ir a atacar. Eso está bien, pero es todo el partido. No después de cuando pase algo. No cuando las papas quemen. No, es todo el partido ir a atacar, atacar y atacar hasta buscar el gol. Y encontrarlo. No después de que pase algo. Porque ahí ya es tarde. Ya es tarde después de lo de Saracho. Ya nos metió Juventud. Ya era tarde y ahí se apuraron, ¿verdad? Ahí le entró miedo. Ahí se apuraron. No puede ser eso, no puede ser. Los jugadores con alma, si tenían alma y espíritu, no iban a hacer eso. Se buscó, sí, pero después muy tarde se buscó el partido. Había que buscarlo desde el principio. Y no lo buscaron desde el principio. Es una vergüenza.
Es una vergüenza. Como institución que nos pase esto, que nos elimine un debutante como Juventud. Es una vergüenza. Acá todos son culpables. Jugadores, Bernay y el presidente Emilio Dar, que no trae refuerzos. ¿Por qué no trae refuerzos? La idea es invertir en la fase 2. Porque la guita que te viene por llegar a fase de grupo es tremenda para Guaraní. Le viene muy bien. ¿Y no qué hace? No ficha nada. No ficha nada. Ni un atacante. Y Manol, que para mí fue el único buen fichaje. Tanda, que está más o menos. Y después, ¿por qué no fichas nada? ¿Por qué no fichás? Invertí, sacá más de la cuenta para ganar más plata después. Pero no fichaste nada y este resultado. No armaste un buen equipo y este resultado. Acá está esa mentalidad de perdedor que tenemos. Presidente, jugadores, DT e hinchas. Porque los hinchas también somos culpables acá. Y no sé, parece que Chiqui ya se tenía razón, que la gente tampoco nos va a apoyar. Ya sé que los resultados son malos, pero no hay que ser tibios. Cerro Porteño ya lo quiere echar a baba. Cerro lo quiere echar a baba. Van 6-7 fechas. Ya lo quieren echar. Porque Cerro no estaba obteniendo sus resultados y por poner el clásico. Guaraní entregó el torneo clausura. Entregó la Copa Paraguay. Se eliminó contra un debutante en fase 2 Libertadores y nos quedamos sin competencia internacional por todo el año. ¿Cómo es esto acá? Nosotros... ¿Bernay no se va? ¿Bernay se queda? No puede ser que falta respeto. Muchos jugadores también tienen que volar acá. Tienen que volar porque no les da para jugar de primera ni la mentalidad ni el juego. ¿Puedo dar nombres? Ya saben. Richard Torales, Dani Pérez y compañía. Después los suplentes porque no tenemos suplentes, porque no se armó un buen equipo. No se armó un equipo, no se trajo refuerzo y este es el resultado. Presidente, acá está tu resultado. Este es tu equipo, Dader. Este es tu equipo. Mira lo que pasó. Perdimos un dineral. Apostamos a la Libertadores. Sí, apostamos. Porque se puso un equipo suplente contra Lucky y lo perdimos. Se puso el titular hoy sin Mansur, sin Barbote, sin Kaiser Ramírez. Perdimos. ¿Tan malo puede ser el planteamiento? ¿Tan malo va a ser? Impresionante la falta de respeto. Que nos están faltando respeto a los hinchas. Y acá nadie alza la voz. Pocos alzan la voz acá. Muy pocos. Y son unos tibios. Son unos tibios ustedes, los hinchas borinegros. Me incluyo como hincha borinegro, pero yo no soy tibio porque yo hablo. Hablen ustedes también, se llaman al club. Vayan a la cancha, se llaman al club. Digan de todo, se llaman al club. Eso hace un verdadero hincha. El que quiere ver bien a su club. Lo va a presionar a muerte porque nosotros lo queremos ver bien, no así mal. El robo que nos pegaron en el torneo de clausura se quedó ahí nomás. Olimpia está presionando. 2-3 fechas el arbitraje estuvo en contra. La vez pasada también, contra Libertad. No le cobraron un penal legítimo. ¿Por qué? Ya están presionando. Está como loco Coto y compañía. Los hinchas de Olimpia están matando a muerte contra Juan Gabriel Benítez y compañía, que nos cagaron el campeonato pasado. Y nosotros no dijimos nada. Yo cumplí la misión. Yo iba a la cancha. Yo decía las cosas cuando había que decirlo, el arbitraje y lo de Bernay. Pero hagan ustedes también si se consideran verdaderos hinchas. Porque somos muy tibios y hinchas de resultados. Y si seguimos así, vamos a escalar a ser, no sé, un Sportivo Luqueño, un Nacional. Estamos más cerca de Nacional que de Cerro Porteño. No puede ser. No puede ser esto. Hay que cambiar la mentalidad. Jugadores, TT, presidente, hinchas. Hinchas también. Hay que alzar la voz y ahora más que nunca. Lo quieren echar a Bernay y bueno, hagan su parte. Yo no soy presidente del club, pero pongo mi grano de arena. Hablando del club y la situación en que se oiga esto. Hagan ustedes lo mismo. No se queden nomás en el sillón, porque eso no resuelve nada. Así que pónganse la camiseta también. Ya sé que la sienten, que esos jugadores no sienten nada. Ustedes sí la sienten. Hagan de su parte. Opinen, digan lo que sienten como verdaderos hinchas borineros, porque esto no duele en el alma. No duele acá. De acá, allá no están haciendo nada. Se están relajando los jugadores. Nosotros no estamos sufriendo. Esto es una vergüenza, una falta de respeto. Y que Bernay diga que está con la conciencia tranquila, que no le afecta lo que nosotros decimos. Y claro que no lo va a afectar. Si en Olimpia y Cerro presionan como locos. Andan con antorchas por la calle. ¿Y nosotros qué? Nada no hacemos. No hacemos nada. Y tenemos muchos hinchas. Y no se van a la cancha. Más hinchas que Luque tenemos. Pero los Luque se van a la cancha. Nosotros no nos vamos a la cancha. No tenemos asistencias. No tenemos. Vayan a la cancha. Si son verdaderos hinchas. Vayan a la cancha. Y esto es un papelón histórico. Un papelón esto es. Esto es un papelón y que lo sepa todo el mundo. Esto es una vergüenza. El Guaraní no puede seguir así.
Y lo más importante, yo fui a la cancha y alenté como loco. Y lo voy a seguir haciendo. Esto no me va a parar las ganas de ir a la cancha. Voy a seguir yendo, voy a seguir apoyando y eso es lo que ustedes también deberían hacer. Si son buenos hinchas. Y aman a este club. Yo hice mi parte. Por ahora, aguante Guaraní, carajo. Y con estos colores, hasta la muerte y hasta el final. Vamos.